Shalom, amados hermanos, y bienvenidos al ministerio Despertar a la Torá. Queremos saludar a distancia a todos nuestros amados hermanos y pastores en diferentes partes del mundo. En nuestra congregación hermana en Nicaragua, Shema Israel, les saludamos y les bendecimos en el nombre del Eterno. Hoy me encuentro sin mis dos consiervos y hermanos, mi hermano amado Eberto Sánchez, con el que hemos estado haciendo el programa. Se movió hacia el norte del país, a 3 días de camino de aquí. Y bueno, el Eterno sabrá por qué lo llevó para allá, porque hay necesidad de predicar el Evangelio eterno en todo tiempo y en todos lados. Mi otro amado y consiervo, Diego Mendoza, también se encuentra indispuesto hoy. Estamos orando para que tenga una pronta restauración y nos veremos aquí de manera pronto, si el Eterno permite. Ahora también quiero recordarles que les pedimos oración por el pueblo de Nicaragua. Estamos orando fuertemente por el pueblo de Nicaragua, por el pueblo de Guatemala también, amados hermanos. Necesitamos oración. Y cualquier otra petición de oración, por favor, le pedimos que nos escriba o nos mande mensaje a esta página Despertar a la Torá. Hoy queremos tocar un tema, darle conclusión a este tema. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de los apóstoles y profetas. Se tocó el tema de los profetas, cuál es la característica de un profeta del Eterno y cuáles son las características de un profeta que no son del Eterno. Y la palabra realmente habla y explica claramente y hace un contraste entre estas dos personas. No es que nosotros querramos agregar o poner una óptica personal, jamás, sino que la palabra es perfecta. Hoy vamos a tocar sobre lo que es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Los conocemos, hemos sabido cómo trabajan y operan en estos tiempos. Hemos leído las Escrituras, el Nuevo Pacto habla de los apóstoles por todas partes. Pero queremos saber si esto es algo que vino en el tiempo del Mesías, de Yeshua, o si esto es algo que ya tenía tiempo establecido. Vamos a entrar a la Escritura para que la Escritura hable y nos enseñe qué significa un apóstol, a ver si esto es un concepto nuevo o si esto es algo que ha sido por miles de años anteriormente. Vamos a entrar en lo que es primeramente en el libro de Efesios. Efesios 4:11, ahí tú puedes ver aquí la diapositiva, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Conocemos muy bien este verso bíblico, esta porción bíblica, y ahora que lo que queremos es buscar esto en el Tanakh. Tanakh es el mal llamado Antiguo Testamento porque hay muchas cosas que no se han cumplido, así es que está vigente. Y queremos ir al Tanakh a ver qué es lo que dicen las Escrituras, qué es lo que explica. Bueno, vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 15, y la palabra del Eterno dice esto: además dijo el Eterno a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Adonai, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos, por eternidad. Precioso verso bíblico. Moisés estaba a punto de ir a predicar al faraón y el Eterno le está dando direcciones qué debe hacer. Pero usa una palabra muy interesante y le dice, diles que el Eterno de los patriarcas me ha enviado. ¿Qué es la palabra enviado? Ahí en ese momento estamos viendo que el Eterno está comisionando a Moisés como su embajador, su portavoz, su representante legal. En la pantalla podemos ver en hebreo la palabra shelach. Shelach significa lo que es un enviado. Podemos ver las definiciones. En azul podemos ver que gran parte de eso, podemos decir que el 70-80% dice envía, enviaba o enviaban. También de esta raíz, de estas 3 letras, Shin, Lamed y Het,
es el verbo que se usa para enviar, para enviado también. Entonces podemos ver de que el enviado o el shelach o el shaliach es una persona que ha sido comisionada por el Eterno para llevar un mensaje específico a un grupo específico. Vamos a ver cuáles son las características del enviado o del shaliach o del apóstol en español, y veremos el perfil de esta persona. Y quiero que mientras nosotros estamos hablando y explicando esto, que por favor vaya haciendo un contraste con lo que nosotros conocemos hoy en día como apóstol, y hagamos entre lo que dice la Escritura y veamos lo que hemos visto en nuestros tiempos. Estas son las características de estas personas, de estos hombres que son comisionados por el Eterno. Número 1, es comisionado por alguien mayor a él. Número 2, es un representante o un embajador legal del Eterno, y también es un mensajero y trae un mensaje específico. 3, tiene la autoridad de su comisario. Y podemos ver este tipo de características a través de lo que los apóstoles hicieron después que fueron comisionados por el Maestro. En el 4, y como le dije, tiene unas órdenes específicas. Él no puede estar cambiando el mensaje. Veremos qué pasa si este hombre cambia el mensaje más adelante. En el número 5, tiene que informar quién lo envía. ¿Quién es la cabeza o quién es este comisario que tiene toda la autoridad, del cual él es el representante y es la persona el cual trae un documento legal en el cual él va a decretar lo que el comisionado quiere que se diga y se establezca? Vamos a ver qué más dice. En el 6, no puede desautorizar su comisario. No puede hacer algo diferente a lo que le mandó su comisario. 7, no puede cambiar el mensaje. Estas son las características de un shaliach, de un apóstol del Eterno. 8, no puede tomar autoridad sobre su comisario. ¿Cuántos hemos escuchado de estos hombres que han dicho a través de la historia de mucha generación: nosotros somos los representantes del Altísimo, entonces aquí somos autoridad en la tierra y podemos cambiar las leyes del Eterno? Eso es lo primero que hacen estos hombres. Y número 9, si sucede este tipo de cosas, queda totalmente descalificado de parte del Eterno, de parte de su comisario, porque falló en la misión, trajo un mensaje diferente, tomó una autoridad del cual no le pertenecía y empezó a decir cosas que no le pertenecen. En el número 10, este sufrirá grandes penalidades. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a verlo en la Escritura en unos momentos. Entonces, para darle un ejemplo más sencillo, si mi padre me llama a mí y me da un documento legal y me dice: hijo, yo quiero que tú te encargues de vender una propiedad y te voy a dar un poder legal escrito con todas las instrucciones que tú tienes que hacer y cumplir. Entonces, en el poder legal dice que yo tengo que vender una propiedad de mi padre, y yo voy, la vendo, y cuando yo reciba el dinero, ahí mismo en el documento dice que yo tengo que depositar todo ese dinero en la cuenta de él. Pero yo voy, vendo la propiedad, tomo parte del dinero y se lo deposito, y la otra parte del dinero me quedo con él. Entonces estoy haciendo algo indebido, rompí el acuerdo, rompí el contrato y las instrucciones que estaban por escritas. Es un documento legal y van a haber, no es que pueden, van a haber penalidades, porque la persona que hizo eso, en este caso yo, voy a terminar en la cárcel y también voy a terminar que pagar por el fraude que le hice a mi padre. Es una comparación sencilla para que se dé cuenta del aspecto legal, porque nuestro Creador es el juez soberano. La palabra son las instrucciones legales del cual nosotros debemos seguir y vivir. No podemos cambiarla porque ya está todo escrito hace miles de años.
Entonces vamos a ver qué dice la Escritura sobre estas personas enviadas y cuando ellos cometen una infracción contra lo que ya está establecido. En el libro de Jeremías, capítulo 14, verso 14, Jeremías 14 dice así: me dijo entonces el Eterno, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, Shalak o Shaliach, no los comisioné, está diciendo, ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Esto está escrito hace bastante tiempo atrás. En el verso 15, por tanto, así ha dicho el Eterno sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, no están comisionados por él, no son apóstoles. ¿Y qué dicen? Ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Está diciendo el Eterno ahí en este momento, a través de la palabra profética. Esta gente está diciéndole al pueblo que todo va a estar bien, que todo es prosperidad, que no va a suceder absolutamente nada y que pueden vivir su vida y seguir viviendo de la manera como lo están haciendo, como su corazón les dicta, es lo que les está diciendo. Y mire lo que responde el Eterno a esos profetas que hablan de esta manera. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Es una palabra bastante fuerte de parte del Eterno, pero hay un orden establecido cómo esta persona debía hacer las cosas. Otra cosa, este varón tomó, o estos profetas, incluye hombres y mujeres, porque hay profetisas, tomaron autoridad y dijeron que el Eterno los había enviado. Y hemos escuchado muchas personas hablar, y el Eterno dice así, y empiezan a soltar profecías porque ellos dicen que son comisionados por el Eterno. Y vemos cosas que están pasando alrededor del mundo que están bastante diferentes a lo que dice la Escritura. Vamos a ver en el nuevo pacto qué dice el maestro, qué dice el nuevo pacto de acuerdo a este tema tan interesante sobre un Shaliach o sobre un apóstol, porque claramente podemos ver que no es algo nuevo. Todo aquel que ha sido llamado por el Eterno y el Eterno le habla es un Shaliach, es un enviado, un emisario legal del Eterno que viene con un propósito a explicar lo que el Eterno ha establecido sobre el pueblo. En el libro de Mateo, capítulo 10, podemos ver algo muy interesante. Aquí podemos ver que Yeshua está reunido con sus discípulos. Pero aquí podemos ver también algo muy interesante si usted ve muy detalladamente, minuciosamente lo que es la Escritura y no leerlo como otro libro, porque esta es la palabra del Eterno. 10.1 dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nótese que el primero dice en el verso 1, sus discípulos. En el verso 2 dice esto: los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Qué sucedió ahí? Porque ahora menciona en el verso 2 apóstoles y no dice discípulos. Porque claramente podemos ver en el verso 1 que a través de su palabra le da autoridad a los discípulos y le dice exactamente qué es lo que deben hacer. En el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13, sucede lo mismo y le dice primeramente: id y predicar el Evangelio. Entonces les está dando autoridad para que hagan todas estas cosas, pero en el nombre del que envió a Yeshua también. Entonces tenemos que darnos cuenta de que ellos no podían y no debían venir con un mensaje diferente. Vamos a ver qué es lo que dice en lo que es el nuevo pacto que está escrito en griego. La palabra apóstol es apostolos en griego. Apostolos, como podemos ver, significa en azul, que es prácticamente el 90%,
apóstol y apóstoles. Pero eso no nos dice mucho, ¿verdad? En rojo y en anaranjado podemos ver un enviado, un mensajero y mensajeros. Entonces ahí realmente debería ser lo inverso. En azul debería ser enviado, mensajero y mensajeros, porque eso es lo que significa. No significa solamente la palabra apóstol. Epistolei es epístolas. Hemos visto las epístolas de diferentes apóstoles. Apostolei es apostolado. Y epistelo es una carta que informa una información específica. Ahora podemos ver claramente de que la comisión viene directamente de Yeshua y viene del Todopoderoso. Estamos viendo que se están autoproclamando muchas personas apóstoles, pero vamos a seguir leyendo las Escrituras a ver qué más nos puede decir sobre un apóstol enviado del Eterno, un shaliach, un comisario. Con su Biblia en mano, por favor, vaya a Gálatas, capítulo 1, verso 1 y 2. En todas las epístolas usted se va a dar cuenta que cuando saludan estos varones, estos apóstoles, estos mensajeros, estos enviados legales, siempre se identifican. Dice ahí primero, Pablo, shaliach, apóstol, y dice algo muy interesante que quiero que lo vean. No de hombres, ni por hombres, sino por Yeshua HaMashiach y por Elohim, el Abba, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí claramente les está informando o nos está informando, yo soy un emisario no puesto por los hombres, no de hombres. Mi ministerio y mi llamado viene directamente de mi Mesías, a través también del Padre, el Todopoderoso. Esto es algo muy, muy especial que vemos aquí en la epístola de Gálatas. Y la palabra Gálatas significa Galutya, los esparcidos de Yahweh. Así es que para darle más realce a esa carta, y nos damos cuenta que si vemos las características de Pablo, podemos identificar de que él no fue uno de los que iba en contra del mensaje. Él fue comisionado claramente por alguien mayor. Era un representante legal, un mensajero. Tenía autoridad de parte del Eterno y de parte de Yeshua. Tenía unas órdenes específicas, predicar el Evangelio eterno, que es la Torá. Tenía que informar quién lo envía. Ahí se da claramente en sus epístolas quién lo envió y lo identifica. Nunca desautorizó ni a Yeshua ni al Padre. Nunca cambió el mensaje y nunca tomó autoridad sobre el Eterno y sobre Yeshua, porque si no quedaba totalmente descalificado como un mensajero del Eterno. Aquí podemos ver claramente que este varón siempre hizo lo que ya estaba establecido, lo que ya se había dicho anteriormente. Y usted dice, bueno, yo he leído la epístola especialmente de Gálatas, que fue la primera que escribió Rab Shaul o Pablo, y usted me dirá, ahí está diciendo y hablando en contra de la ley. Vemos realmente qué está sucediendo cuando él habla en Romanos y en el libro de Gálatas sobre las obras de la ley. Está hablando claramente de las leyes de hombres, no está hablando en contra de la ley de Moisés o en contra de la Torá. Usted puede ver en la enciclopedia de los escritos del Mar Muerto, usted busca obras de la ley, o en inglés Works of the Law, y se dará cuenta que ahí le va a dar una explicación clara de los escritos de Qumran, que eran una cantidad de leyes de hombre puesta encima para el pueblo, arriba de la palabra del Eterno, arriba de lo que ya estaba escrito del Tanakh, del mal llamado Antiguo Testamento. Estos hombres vinieron y dijeron, nosotros somos la autoridad y nosotros podemos agregar palabras al rollo. Y desafortunadamente vemos qué fue lo que pasó. Yeshua tenía y contendía en contra de ellos, porque ellos conocían la Torá, ellos conocían la ley de Moisés y sabían que tenían que predicar Torá, no predicar ley de hombre. Y eso es lo que lo hizo que quedaran descalificados como emisarios del Eterno, porque
no practicaban la ley a cabalidad, las instrucciones del Eterno, el Evangelio eterno, no lo practicaron y lo enseñaron a cabalidad. Por esa razón vemos la condición en que estaba el pueblo. El pueblo estaba muy mal, y usted lo puede ver en Mateo capítulo 4, en Mateo capítulo 5 puede ver el sermón del monte, y Yeshua empieza a hablar, a enseñar la condición del pueblo. Entonces aquí podemos ver claramente de que un mensajero, un apóstol del Eterno, es un hombre que viene a predicar lo que ya estaba establecido hace miles de años. ¿Y qué es eso? Las instrucciones de Moisés, la ley de Moisés. Y mucha gente nos dice y nos manda comentarios decir, el único que guardó la ley de Moisés fue Yeshua. Y yo le quiero contestar con esta respuesta. ¿Dónde está eso escrito desde Génesis hasta Apocalipsis? Yo quiero que si hay alguien, por favor, que me pueda enviar un mensaje con un verso bíblico y me diga que solamente él pudo guardar esa ley, cuando él es la ley de Moisés, él es los profetas y él es los salmos. Es imposible que él fuera en contra de lo que ya estaba establecido. Podemos ver algo muy especial. Juan 14 habla claramente de qué es la palabra que él venía a predicar y quién lo había enviado y de quién era esta palabra. Ahora queremos ir al creyente de estos días y queremos ver, enfocarnos en lo que está pasando en nuestros días, porque el Eterno habla claramente y la palabra es vida, es viva, es eficaz, está activa en todas las generaciones. Nos hemos notado a través de los años que se hace mucha propaganda de diferentes eventos que están pasando allá afuera, y no somos ajenos a conocer esto porque en muchos años atrás estuvimos trabajando en diferentes ministerios. Vemos que se está haciendo propaganda de un apóstol, un profeta, una noche de milagros, noche o día o fecha o evento de ensanchamiento. Ponen el nombre del apóstol o el profeta, pero el nombre del Eterno no está en ningún lado en esas pancartas. El nombre de Yeshua, nuestro Maestro y Mesías, no está en ninguna parte de esas pancartas. Se exaltan más los hombres que el mismo Eterno. Y algo que el pueblo está muy enfocado en estos tiempos es en los milagros y los prodigios. Y usted sabe quiénes fueron las personas en el tiempo del Maestro, en el tiempo de Yeshua, quiénes fueron los que pidieron milagros y prodigios. Bueno, se lo voy a decir a través de la Escritura. En Juan 6:30, después que el pueblo se le había dado de comer a 5,000 personas o más, los milagros que había hecho Yeshua, se encontraron más adelante con él al otro lado del mar, y le dijeron a él y lo siguieron. Y en el 6:30 le dicen que el pueblo le está diciendo a Yeshua, estamos pidiendo señales. Después de eso le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú?, le dijeron al maestro, para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? Y empiezan a hablar del maná y de lo que había hecho el Eterno a través del maná. Y estaban poniendo a Moisés, el hombre mayor que el Mesías, y Yeshua es la palabra. Y en la Torá vemos claramente que Moisés habló de Yeshua en esos 5 libros. El pueblo pedía señales y milagros después de haber tenido señales y milagros en miles, y todavía no le creían. Estaban enfocados en las señales y milagros. En el libro de Mateo, capítulo 12, 38, los escribas y los fariseos le demandan a Yeshua que quieren ver señales y milagros. Y Yeshua les llama una generación perversa. Y es triste ver cómo no pudieron identificar algunos de estos hombres al Mesías que había venido a la casa de Israel y la casa de Judá, porque estaban enfocados en ver milagros y buscar milagros. Yeshua lo hizo por todos lados.
Yeshua hizo lo que tenía que hacer como el Mesías. No quedó descalificado porque Yeshua también es un apóstol de acuerdo al libro de Hebreos. Entonces, el mensaje no lo cambió, no quedó descalificado. Otro que podemos ver en el libro de Lucas 23:8, podemos ver claramente que Pilato envió a Yeshua al rey Herodes y le dice, y lo entrega al rey Herodes porque dice que no encontraba nada en contra de Yeshua. Y vemos aquí que estaba ansioso Herodes de ver a Yeshua porque había escuchado todas las cosas que él estaba haciendo. Y en Lucas 23:8 dice, Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Otro que le pidió señales, milagros y prodigios a Yeshua, y Yeshua no le contestó absolutamente ninguna de las preguntas, ninguna le contestó de lo que Herodes le preguntaba. Lo flagelaron, lo golpearon, se burlaron de él y lo mandaron de regreso a Roma. Y yo le quiero preguntar algo hoy. ¿Por qué no estamos enfocando en apóstoles que nos están enseñando algo completamente diferente a lo que está escrito hace miles de años? Nos estamos enfocando en una palabra en el cual nos manipula a hacernos sentir bien. Miramos en Jeremías 14:14 que muchas de estas personas vienen hablando de su propio corazón y habla de los milagros. Estas personas van a hacer milagros, claro que lo van a hacer, pero no son milagros del Eterno. El pueblo tiene que despertar. No sigamos enfocándonos más en los milagros, en los prodigios, en las ensanchas, y no exaltar primeramente en nombre del Todopoderoso, del Abba Kadosh, el Padre Santo, y hablar y pedir que nos revele su palabra perfecta a través de su Hijo amado Yeshua el Mesías, que vino a morir por nosotros. Ya es tiempo que nos demos cuenta que las Escrituras están destapándose completamente para esta generación, y es con un propósito, para devolver el corazón de los hijos a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, no los padres de Roma, sino los padres que están instituidos por el Eterno. Ahora quiero finalizar esto y quiero que haga un contraste entre lo que ha escuchado con lo que estamos viendo en estos tiempos. Quiero que escuche a ver qué es lo que está predicando este apóstol y este profeta de estos tiempos. Está predicando que regresemos nuestro corazón a las sendas antiguas, mal llamadas sendas antiguas, son llamadas sendas eternas en hebreo. En la transliteración se cambian muchas cosas a propósito. Y ahora el Eterno nos está llevando a estudiar las Escrituras desde su perspectiva hebrea. Quiero cerrar con este versículo y lo tomamos no lo usamos de la Reina Valera, porque en la Reina Valera hay muchas cosas que fueron cambiadas y usted lo sabe. Vamos a usar la Nueva Traducción Viviente y esto dice así, Mateo 7:21, y con esto concluimos, amados hermanos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos los mandamientos que están establecidos. Y en el 22 dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, profetas y apóstoles. Y mire la respuesta tan contundente del Maestro. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes del Eterno. Eso es lo que dice realmente la traducción cuando la vemos en el griego original. Violadores de la ley perfecta del Eterno. ¿Y cuál es la ley perfecta del Eterno? La ley de Moisés, mi amado hermano. Yo le doy gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que es bastante información, pero le pedimos también
que le ore al Altísimo a través de la única puerta e intermediario Yeshua HaMashiach, para que le lleve a toda verdad y empiece a filtrar todo lo que usted está escuchando a través de la palabra. Gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les guarde y les bendiga en todo momento. Shalom. Bye bye.